Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaciel y en esta ocasión les voy a mostrar de qué manera con Tecla PowerFab puedes agilizar tu proceso de creación de remisiones de embarque. Tenemos distintas maneras de llegar al mismo objetivo, que es obtener la remisión, ¿no? La primera que vamos a hacer es pues la más simple. Nos vamos a ir directamente a un proyecto de control de producción. Y en el menú desplegable de control de producción seleccionaremos seguimiento carga. Y nos va a abrir la ventana de las cargas, le damos nueva carga. Una vez que tenemos la nueva carga, pues tenemos una serie de características que podemos configurar de manera independiente, adaptadas a la necesidad de la compañía. Lo podemos hacer directamente en el menú desplegable de mantenimiento, control de producción, estándares de empresa. Dentro de los estándares de empresa tenemos una opción que se llama seguimiento carga. Y dentro de seguimiento carga pues tenemos todas las características disponibles, ¿no? Tenemos también restringir a que solamente sea el valor, como es varios campos que tengo en mi remisión, y un valor requerido, que adicional a que tienes que seleccionar uno de estos 4 opciones, es un valor requerido, si no, no te va a dejar avanzar en la creación de la remisión de embarque. Entonces, lo que voy a hacer aquí entonces va a ser, voy a guardarla, pero me dice localización debe de tener un valor, es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que esta es requerida por el software. Le vamos a dar yarda 4, guardar, y vamos a agregar materiales. Le damos a agregar material, nos va a dar la lista completa y vamos a dejarla hasta aquí, hasta la columna 5. Le damos clic en guardar y nuevamente le damos clic en guardar. Entonces aquí ya hicimos la primera remisión, que tiene pues un peso de esto, una superficie en metros cuadrados de esto, que es 9.36, y podemos colocarle una fecha de envío tentativa. En este caso le voy a colocar que es el 20, y podríamos consultarla directamente en el Shipping Calendar, que es justamente el video que les hice la semana pasada, ¿no? Aquí tenemos el Shipping Calendar. Va a cargar el calendario, un dashboard de un calendario, en el que nos va a decir qué tanta carga de trabajo tenemos durante la semana, el mes, el día, y en este caso pues ya me indica aquí que es la remisión de embarque que acabo de programar, ¿no? Entonces nos regresamos a la remisión, guardamos, y esta es la primera manera de generarla. Para consultar la remisión, le damos clic en revisión de embarque con pesos, y pues nos arroja el reporte, ¿no? Cerramos y cerramos esta ventana también. Ahora, hay otra manera de llegar al mismo resultado, pero de manera pues un poco más controlada, mediante los lotes de fabricación. Entonces, nueva carga, mi valor requerido le digo que estoy en patio 3, la guardo y agrego material. Y en la ventana de mi árbol de navegación tengo una opción que es para filtrar mi lote. Selecciono lote, le doy lote 2 por ejemplo, agrego las piezas y agrego material. Entonces ahí ya hice una remisión a partir de un lote de fabricación. Entonces la fecha de envío planeada de esta remisión le voy a decir que es un día después, ¿no? El 21 de noviembre. Las guardo, me voy a remisión de embarque y aquí ya tengo el embarque con pesos. Entonces ese es mi reporte que yo entregaría, ¿no? Ahora, hay otra opción para cargar piezas a partir del modelo o del área de control de producción. Yo me voy a ir directamente a números de lote. En mi árbol de navegación selecciono el lote 3 y voy a seleccionar las piezas, ¿no? En este caso, los elementos principales de estas cuatro piezas. Me voy al menú desplegable de control de producción, modificar datos, y hay una opción, vamos un poquito esta ventana. Le voy a decir que control de producción, modificar datos y cargar selección. Entonces me va a abrir nuevamente la opción, la voy a agregar y yo puedo agregarla a una de las cargas existentes,
que pues en este caso yo la voy a agregar directamente a la carga 2. Agrego material y ya me agrego entonces las piezas de la selección también a la misma carga que acabo de generar, ¿no? Entonces si me voy aquí directamente en enlaces, perdón, aquí en cargas, yo aquí ya tengo que pertenecen a la carga 2, que son las piezas que acabo de colocar en el sistema, ¿no? Esta es una herramienta que les puede ayudar pues para hacer más rápido su proceso de creación de remisiones de embarque. Recuerden que todos los pesos vienen a partir de la base de datos directamente de Tekla Structures y pues les va a ayudar a generar una mejor gestión de su fabricación. ¿Okay? Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en consultar. Mi nombre es Jaciel Villalobos y hasta la próxima.